Hola, hola, crossovers aventureros de los libros. Soy Andreina Rojas y les doy la bienvenida a la sesión de esta semana. Especial para aquellos que tienen dentro de sus motivaciones del 2025 mejorar sus procesos de escritura o incursionar en el mundo de las letras. Les traigo a los grandes escritores que nos han dejado sus enseñanzas en cómo escribir. Démosle play. Vamos a iniciar en el track número 1 con una fantástica de la escritura, la señora Virginia Woolf, con su libro Una habitación propia. Este libro se constituye a partir de una charla que ella dio en 1928 a un grupo de estudiantes en Cambridge. Y lo que Virginia hace acá, muy a su estilo, es montar toda una narrativa, toda una historia de cómo estaba creando ella esta conferencia para estas mujeres, en donde nos va mostrando un recorrido por las anteriores escritoras de renombre del siglo XIX. Hace incluso una alusión a una hermana imaginaria de Shakespeare y de cómo ese anonimato en el que estaban consumidas las mujeres a solo el círculo del hogar hubiese impedido que ella, aunque tuviera el talento nato para escribir, no lo hubiera logrado desarrollar. Nos habla de estos personajes eruditos que descalificaban la capacidad de las mujeres para la intelectualidad e incluso nos hace la referencia a un profesor que decía que el peor de los hombres era muchísimo mejor que la mejor de las mujeres alumnas. Entonces, Virginia no solamente hace este recuento de cómo darle a estas chicas que la están escuchando las herramientas para escribir, para incursionar en este mundo de la novela, de la ficción, sino que también las invita a que vayan hacia el ensayo, hacia los libros de historia, a que tengan en su cabeza que la mujer para escribir requiere dos cosas esenciales y ella lo hace a través del simbolismo que representa las 500 libras esterlinas que tengan para tener para sus gastos y que esto sea una preocupación chuleada. Nada que ver que esta falta de dinero y no les impida a las mujeres escribir. Y la otra es lo que ella hace referencia a una habitación propia, que no solamente está hablando de un espacio físico donde las mujeres puedan internarse y cerrar la puerta como en una oficina, en un despacho y decir, voy a trabajar en mi escritura, nadie me interrumpa, que era algo que los hombres sí tenían mucho más a su alcance, sino que habla de que esta habitación propia es el pensamiento propio, la capacidad de nosotras como mujeres para cuestionar, para mirar la realidad con ojos de escritor y también para dejar fluir esas ideas, esas imágenes que queremos articular en un escrito desde desde nuestro propio pensamiento y nuestra capacidad de análisis. Y algo que me llama la atención en este libro es en especial que ella menciona que un escritor para ser grande requiere sobre todo no solo la mirada única de la realidad, sino una mente andrógina. Que no se estereotipen que si soy hombre escribo con estas forma de ver la vida desde la masculinidad o que si soy mujer y tengo toda esta rabia y estos temas sentimentales y apasionados de injusticias que han vivido las mujeres, que las mujeres no caigan en esto, que no se enfrasquen en este tipo de sentimientos a la hora de escribir, porque puede perturbar precisamente lo que la escritura como arte puede llegar a ser. Entonces, Virginia hace ese llamado en especial a las mujeres
que la están escuchando. Y es un libro que a lo largo de las décadas seguimos viendo y nos seguimos acercando a él para descubrir nuevas perspectivas a la hora de escribir. Y creo que es muy valioso por eso, porque si bien se convierte, para muchas podrían decir que en una especie de manifiesto de el feminismo, donde ella estuvo muy involucrada, pues es de esta época, sino que ella dice, sí, las mujeres ya han alcanzado, ya estamos en las universidades, ya podemos acceder a una serie de carreras profesionales, ya hay muchas mujeres que pueden tener esa independencia económica, que pueden tener la decisión sobre sus bienes, sobre lo que heredan. Todas esas cosas ya se han logrado. Bueno, salgámonos de esto y vámonos a la esfera del arte y de lo que la escritura puede ser. Y creo que por eso este libro de Una habitación propia de Virginia vale la pena que nos acerquemos para mirar desde otro punto de vista cómo la escritura no solo se trata de decir lo que pasa en este tiempo, sino de amplitud de mente, de la sinceridad con que el escritor se debe acercar a esa realidad y la capacidad para transformarla y que el lector crea lo que ese escritor está plasmando en esa historia. Ella hace hincapié en eso, en que esa es una de las claves de la gran escritura, así como la capacidad de que una frase nos permita vislumbrar múltiples ideas al mismo tiempo. Para quienes son aficionados a la escritura de Virginia Woolf, saben que ella tenía una manera muy particular de escribir y que sobre todo se iba mucho a la deriva, a esa introspección, a mirar lo más sencillo y formarlo con una gran poesía. Y eso es a lo que ella invita dentro de este recorrido histórico, dentro de este recorrido de ficción también, pero sobre todo de invitarnos a las mujeres a quitarnos un poco ese peso de que yo soy mujer y solo puedo escribir de esta manera, no, y de que podemos ir mucho más allá. Esa es la invitación que hace Virginia con Una habitación propia, de cómo podemos darle a la escritura ese espacio de arte más allá de que si somos hombres o mujeres. Los invito a que se acerquen a este libro, a que lo lean con mucha atención porque hay grandes enseñanzas, no solo desde la parte de literatura, sino también de un análisis de la realidad y de cómo los escritores están llamados a ser una mirada distinta a esa realidad. En el track 1, Virginia Woolf con Una habitación propia. Vamos a avanzar ahora en el track número 2 con un grande como Jorge Luis Borges. Ustedes recordarán que al cierre de cada sesión utilizo una frase de él acerca de la lectura. En este caso, lo que les traigo es el aprendizaje del escritor. Y este libro fue realizado gracias a unas charlas que Borges dio en 1971 en la Universidad de Columbia a estudiantes del programa de escritura de esta universidad. En este seminario analizaron 3 aspectos de la escritura de Borges. Por un lado estuvo la ficción, por otro la poesía y por el otro el trabajo de traducción. Así que es un plus en especial para aquellas personas que están interesadas en específico en el tema de traducción de textos. Junto con Di Giovanni, que era su traductor oficial, Borges estuvo acompañando a estos estudiantes y profesores a través de una mecánica que era utilizar uno de sus cuentos o de sus poemas y lo iban analizando e iba permitiendo que se generara una charla, las preguntas de los estudiantes. Y entonces, por ejemplo, acá Borges nos dice unas perlas que son para tenerlas en cuenta para aquellos que están en el mundo y en el intento de escribir o que ya lo están haciendo. Por ejemplo, él nos decía que hay que evitar a toda costa este lenguaje barroco, que él mismo cayó en
en esta clase de escritura cuando empezó para tratar de demostrar erudición, y él ya con los años y con la experiencia dice, desechen esta idea, de lo que se trata es de que las historias, darles una coherencia y una claridad y al mismo tiempo una facilidad al lector, llevar de la mano al lector más que intentar deslumbrarlo con una grandilocuencia que lo que puede hacer es confundirlo o aburrirlo. Otras cosas que expresa Borges en esta charla es que él incluso cree que su voz la encontró sobre los 70 años. O sea, eso es un llamamiento para aquellas personas que a veces están muy ansiosas de encontrar su lugar. Y él lo dice, es muy normal que en los escritores jóvenes empiecen a replicar los estilos de aquellos escritores que más leen, y que está muy bien hacerlo de esa manera porque se empiezan a conocer y analizar las reglas de escritura. Y hace el énfasis en que precisamente para poder romper las reglas, para poder aportar algo nuevo en el estilo de escritura, hay que conocer esas reglas que han venido a través de los siglos y a través de los distintos escritores para poder tan siquiera pensar en que se va a presentar algo novedoso. Otro de los consejos que Borges da en este libro es acerca de las metáforas, de cómo estas imágenes deben de coincidir en un momento preciso y de nuevo evitar caer en algo sin sentido simplemente para asombrar al lector, pero que al final le deje al lector la sensación de que realmente no entendió qué era lo que el escritor quería al utilizar esta composición de imágenes. Él deja un mensaje de que la escritura debe de ser clara, debe de ser precisa, que no significa esto que sea perezosa, ni mucho menos, y que caigamos en la misma repetición de imágenes, sino que encontrar esa voz propia va a llevar tiempo. Otro análisis que él hace es que el buen escritor es ante todo un buen escritor. Él era un antagonista de esa literatura comprometida. También tenemos que tener en cuenta en qué momento estaba él dando esta charla, en los años 70, en todo el contexto político de la época, y él realmente permaneció muy alejado de este tipo de escrituras de corte socialista o casi que panfletaria. Él dice, no, el trabajo del buen escritor es dedicarse a la escritura. Más allá de cualquier otra cosa, hay que soltar un poco todos estos pensamientos y estas ideologías que son normales en cada individuo, pero que al momento de escribir no deben de contaminar la ficción, no deben de contaminar la poesía, sino que por el contrario, de lo que se trata es de hacer el trabajo muy juiciosamente para que ese escrito quede lo mejor pulido. Así que en el track 2, y para los amantes de Borges y aquellos que no lo conocen, los invito a que se acerquen a este libro porque los consejos son valiosos. Y vamos a culminar esta sesión con el famoso bestseller Stephen King. Él ha publicado más de 80 libros entre novelas, relatos, libros de no ficción y hasta un guión cinematográfico. Así que creo que cuando tienes toda esta trayectoria como escritor, bien vale escuchar, aprender de cómo ha logrado conseguir un estilo propio que genera pasiones y odios, pero sobre todo no se puede obviar la capacidad de este hombre para escribir constantemente y encarretar a sus fanáticos con cada historia que presenta. Y mientras escribo, Stephen King, muy a su estilo de ser natural, con un lenguaje sencillo, directo al punto, pareciera que te estuvieras como tomando ese café o teniendo esa conversación informal con un amigo al que quieres preguntarle sus consejos de cómo hace su trabajo también, lo vamos a encontrar en este libro.
Hay una primera parte donde él nos hace una reseña de su vida, nos cuenta un poco de su infancia, de la relación con su mamá, con su hermano, de esas primeras publicaciones que creaba con su hermano, luego de su paso a la universidad y en donde conoció al amor de su vida, a su esposa, y hace a lo largo del libro esta referencia permanente a que es gracias a ese matrimonio estable, a esa relación que tiene con esta mujer que también es escritora, que también tiene una mente aguda y que de hecho es su primera lectora, cómo le ha permitido a él crecer como escritor y como ser humano. No fue fácil la escritura en los primeros momentos, como le ha pasado a muchos escritores famosos. Vemos la anécdota de cómo se creó Carrie, de qué tanto le gustaba a él este personaje, de cuáles fueron esas ideas que llegaron a él y cómo las enlazó para poder crear esta historia y de esa montaña rusa en la que estuvo durante varios años en una escritura frenética que estaba atravesada por las adicciones y cómo llega un momento donde su esposa le dice, basta ya porque estás llevándote a tu muerte y no te vamos a acompañar en este camino si sigues por ahí. Más allá de esto, entonces él pasa a cómo viene ese trabajo de escritura que requiere lo que él llama una caja de herramientas. Y esa caja de herramientas está con 3 elementos principales y eso, manténlo simple en el lenguaje. La historia puede ser intrincada, los personajes tienen que tener toda esta profundidad, pero el lenguaje, manténlo sencillo. No hay necesidad de experimentar solo por querer probar de que puedes ser buen escritor si experimentas. Que la marca del buen escritor radica en sostener la historia, en generar resonancia con el lector. Esa es su principal búsqueda para este autor, de que cuando se cierra una novela de él, un libro de él, la persona quede todavía con la historia rondándole la cabeza, con las emociones que le generaron. Evita los adverbios, no los utilices, tampoco la voz pasiva. Vete siempre por la voz activa. Es cierto que en algunos momentos la voz pasiva puede funcionar, pero él dice más de 2 páginas con este tipo de escritura es un libro que se va al lastre. Y hace también la mención de que no le huyas a las malas novelas, lee de todo, porque en esas malas novelas es donde vas a encontrar mejor ejemplificado lo que no debes hacer. Entonces, como que no obvies ningún libro. Algunos llegan para algo y algo te van a enseñar y los buenos te dejarán esa sensación de que te has metido en la historia y que has disfrutado todo este tiempo que le has dedicado a esa lectura, y los malos te van a dejar ejemplos de no lo hagas, de esta manera no se tratan a los personajes, de esta manera no se trata el lenguaje. Y hay algo que él dice al principio de este libro, y es que cuando se planteó la idea de escribirlo, quería por sobre todo dejar en claro que él se preocupa por el lenguaje, de que no el hecho de que sea un lector de masas, no el hecho, un escritor de masas, no el hecho de que sea un escritor que, si bien ha logrado la fama y un presupuesto anual que le permite vivir con la comodidad de pagar su hipoteca, el estudio de sus hijos gracias a su oficio de escritor, eso no es lo más importante para él. Él escribe porque disfruta hacerlo. Y por eso también le dice a los escritores jóvenes o nuevos, no necesitas esa carátula, esa escarapela que te diga eres escritor, no. Si tú haces este oficio, lo eres, publicado o no. Pero esto requiere tiempo, requiere paciencia, requiere constancia, nos marca su rutina, lo que a él le funciona,
nos da esos consejos de cómo generar ese espacio para escribir, de qué tan importantes son las relaciones que están a tu lado para ayudarte en ese proceso de escritura. Así que en el track 3 les traigo a este gran autor que genera, como les decía anteriormente, acuerdos y desacuerdos, pero que no podemos obviar que una persona que ha tenido toda esta escritura y que sigue tan vigente a través de los años es un referente para ver qué es lo que está haciendo bien y qué podemos aprender de él. En el track 3, Mientras escribo, de Stephen King. Vámonos con algunos de los extractos más importantes de estos escritores con sus consejos de cómo escribir. Hemos llegado al final de esta sesión donde el hilo conductor ha sido las enseñanzas de aquellas grandes autoridades en materia de escritura a través de los libros que han hecho con este tema. Lo vimos con Virginia Woolf y Una habitación propia, luego con Jorge Luis Borges y El aprendizaje del escritor, y culminamos con Stephen King, Mientras escribo. 3 formas diferentes de narrar, 3 literaturas distintas y por lo tanto consejos múltiples que nos pueden ayudar a abrir el panorama para aquellas personas que están interesadas en ese proceso de escritura. Los dejo por hoy. Recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad y hoy podríamos decir que la escritura también. Chao, chao.